El avión de madera que volvió locos a los alemanes. París ocupado, 1942. Un hombre con ropa de prisión entra en la oficina de un oficial de inteligencia alemán. Un criminal británico con reputación de experto en explosivos. El capitán Stefan von Gröning busca a alguien capaz de infiltrarse en Inglaterra y destruir una fábrica de importancia estratégica. El hombre frente a él está acostumbrado a jugar contra la ley, pero ahora deberá hacerlo en dos frentes simultáneamente, arriesgando su vida a cada paso. ¿Por qué esta fábrica se convirtió en un objetivo tan importante para los alemanes? A principios de los años 40, un pequeño grupo de ingenieros británicos en la localidad de Hatfield creó algo absolutamente revolucionario. Mientras toda la industria aeronáutica se orientaba hacia el metal, ellos eligieron la madera, un material ligero y accesible que permitió crear un avión ultrarrápido. El mando militar inicialmente mostró escepticismo ante esta idea, exigiendo bombarderos pesados y armados, pero la realidad rápidamente puso las cosas en su lugar. El nuevo avión resultó ser una auténtica herramienta universal. Bombardero diurno, bombardero nocturno, cazador, aparato de reconocimiento. La ligera estructura de madera con dos motores Merlin permitía alcanzar velocidades de casi 640 km por hora, más que la mayoría de los cazas enemigos de la época. Los alemanes, especialmente el jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, se enfurecían ante los éxitos de esta máquina. En uno de sus famosos discursos confesó a los diseñadores aeronáuticos alemanes: «Me pongo verde de envidia cuando veo este avión. Los británicos, que tienen más aluminio que nosotros, han construido un magnífico aparato de madera que allí fabrica cada fábrica de pianos. Y le han dado una velocidad que constantemente aumentan. Ellos tienen genios y nosotros idiotas». A finales de 1942, el nuevo avión se había convertido en tal problema para Alemania que destruir la fábrica de Havilland se volvió una tarea prioritaria para la Abwehr, la inteligencia militar alemana. El problema radicaba en cómo hacerlo. Al inicio de la guerra, las fábricas aeronáuticas británicas podían atacarse desde el aire, pero ahora la RAF controlaba el cielo sobre Bretaña. Además, la fábrica en Hatfield estaba cuidadosamente camuflada, lo que dificultaba su detección desde la altura. El ataque aéreo ya no era una opción. Los alemanes necesitaban a alguien que pudiera infiltrarse discretamente en Bretaña, penetrar en la fábrica y volarla desde dentro. Y pronto tal persona apareció, en el lugar más inesperado, en una celda de prisión en las Islas del Canal. Edward Arnold Chapman nació en 1914 en Barnopfield, condado de Durham, en una familia obrera con mínima supervisión parental. Desde la juventud faltaba constantemente a la escuela, corriendo a los cines y a la playa, demostrando temprano desprecio por cualquier autoridad. A los 17 años, Chapman ingresó en la Guardia Coldstream del ejército británico, pero la vida militar no le convino. Tras 9 meses, desertó por una chica que conoció en el barrio londinense del Soho, fue capturado, y después de 84 días en prisión militar, recibió la baja deshonrosa. Precisamente en el Soho, Chapman encontró rápidamente su verdadera vocación, la delincuencia. Comenzando con pequeños robos y estafas, pronto pasó a reventar cajas fuertes, convirtiéndose en líder de una banda especializada en volarlas con gelignita, un explosivo. Esto les valió el apodo de la banda de la gelatina. Chapman se ganó rápidamente la reputación de uno de los criminales más hábiles de Bretaña, usando a menudo su encanto natural para cometer crímenes. Una vez, para entrar en una tienda sin llamar la atención, se hizo pasar por empleado de la compañía de aguas y entró en un edificio vecino, desde donde perforó la pared directamente hasta el local necesario y sacó la caja fuerte. Como señaló más tarde el biógrafo de Chapman, Ben McIntyre, era un hombre que podía mirarte directamente a los ojos mientras te registra los bolsillos. Entre robos y condenas en prisión, Chapman vivía una vida lujosa de playboy, según rumores relacionándose con celebridades como Marlene Dietrich, Noel Coward e Ivor Novello.
pero su inclinación por el alcohol caro y los juegos de azar solo podía satisfacerse cometiendo crímenes cada vez más audaces. Tras volar la caja fuerte en la sede de la Sociedad Cooperativa de Edimburgo, fue arrestado en Escocia. Liberado bajo fianza, Chapman huyó a la isla de Jersey en las Islas del Canal, pero permanecía buscado por crímenes en el continente. En febrero de 1939, mientras cenaba en el restaurante de un hotel, notó a un policía de civil que venía a arrestarlo y ejecutó una espectacular huida rompiendo la ventana del restaurante. Sin embargo, esa misma noche fue capturado durante un intento de robo en la isla y le dieron 2 años de prisión local, luego aumentados a 3 tras un intento fallido de fuga. En julio de 1940, mientras aún cumplía condena, ocurrió lo increíble. La Alemania nazi invadió las Islas del Canal. De repente Chapman se encontró prisionero bajo autoridad alemana, prácticamente sin posibilidad de libertad hasta el fin de la guerra. Pero para alguien tan ingenioso como él, la catástrofe significaba una oportunidad. Deseando escapar de Jersey y regresar a Bretaña, Eddie Chapman hizo una propuesta atrevida a sus carceleros. Ofreció trabajar para la inteligencia alemana como espía y saboteador. Chapman fue trasladado a la prisión de Fort de Romainville en París, donde fue interrogado por el capitán Stefan von Groning, jefe de la sección local de la Abwehr. Los alemanes inicialmente mostraron escepticismo, pero el pasado criminal de Chapman lo convertía en un candidato interesante. Ante ellos estaba un hombre sin lealtad visible hacia Bretaña, ya buscado por la policía británica, y que poseía exactamente las habilidades necesarias para operaciones de sabotaje. Su experiencia con explosivos de la época de reventar cajas fuertes era especialmente valiosa, y sus conexiones criminales potencialmente podían proporcionar cobertura y ayuda tras regresar a Bretaña. Finalmente habían encontrado al candidato ideal para volar la fábrica de Havilland. Durante casi un año, Chapman recibió entrenamiento intensivo en una escuela especial de la Abwehr en la Francia ocupada. Estudió comunicación inalámbrica, mensajes codificados, saltos en paracaídas y técnicas avanzadas de trabajo con explosivos. Los supervisores alemanes le dieron el nombre en clave Fritz, y con el tiempo, al encariñarse con él, comenzaron a llamarlo Fritzen, Pequeño Fritz. Cuando el entrenamiento de Chapman se acercaba a su fin, la Abwehr desarrolló un plan detallado para su infiltración en la fábrica de Havilland. Debía saltar en paracaídas a Inglaterra llevando equipo de radio, pistola, explosivos, 1000 libras en efectivo y una píldora de cianuro en caso de captura. Después del sabotaje, la Abwehr quería que usara sus conexiones criminales para crear una red de espionaje alemana por toda Bretaña. Por esto, los alemanes le prometieron 100.000 Reichsmarks, una fortuna que lo aseguraría de por vida después de la guerra. Cuando 1942 se acercaba a su fin, todo estaba listo. Los alemanes dieron a Chapman todo lo necesario para su audaz misión. Ahora, todo dependía de él. Noche del 16 de diciembre de 1942. Un bombardero Focke-Wulf reacondicionado transporta a Eddie Chapman hacia Inglaterra. Al acercarse a la zona de lanzamiento planificada cerca de Munford en Norfolk, se prepara para saltar en la oscuridad. Sin embargo, se queda atascado en la escotilla, y mientras se libera, el avión logra sobrevolar Munford, así que aterriza cerca del pueblo de Littleport en Cambridgeshire. Chapman esconde rápidamente el equipo y evalúa la situación. Según las instrucciones de la Abwehr, debía llegar a Londres, usar conexiones criminales para reclutar cómplices y luego dirigirse a Hatfield para volar la fábrica de Havilland. Pero Chapman tenía otros planes. En lugar de desaparecer en el mundo criminal como esperaban sus supervisores alemanes, inmediatamente se entregó a la policía local y ofreció sus servicios al MI5, el Servicio de Inteligencia Interna británico. Su llegada no fue sorpresa para las autoridades británicas. Gracias al proyecto de descifrado Ultra en Bletchley Park, que había descifrado los códigos alemanes, el MI5 ya sabía que el agente Fritzen saltaría en paracaídas a Bretaña. Como Chapman descubriría más tarde, el MI5 inicialmente consideró lanzar la Operación Nightcap,
una caza a gran escala bajo el pretexto de buscar un desertor del ejército para capturarlo sin revelar sus capacidades de descifrado. Sin embargo, su entrega voluntaria hizo innecesarias tales medidas complejas. Chapman fue llevado rápidamente al Camp 020, el centro secreto de detención del MI5 en el oeste de Londres. Allí se enfrentó al temible teniente coronel Robin «Ojo de Acero» Stephens, que obtuvo su apodo por el monóculo de acero que usaba constantemente, según rumores incluso en la cama. Stephens era famoso por sus métodos despiadados de interrogatorio, pero encontró en Chapman a alguien dispuesto a cooperar. Durante interrogatorios intensivos, Chapman reveló todo: su pasado criminal, el reclutamiento por la Abwehr, detalles del entrenamiento y la misión de destruir la fábrica de Havilland. Lo más importante, voluntariamente ofreció trabajar para los británicos como agente doble contra Alemania. A pesar del oscuro pasado de Chapman, Stephens reconoció su valor potencial, escribiendo en su informe: «En nuestra opinión, Chapman debe usarse al máximo. Sinceramente tiene la intención de trabajar para los británicos contra los alemanes. Con su audacia e ingenio, es perfecto para el papel de agente». El MI5 asignó a Chapman el nombre en clave Zigzag, un apodo apropiado para alguien conocido por sus giros y cambios de rumbo, y lo puso bajo la supervisión del operativo Ronnie Reed, un antiguo ingeniero de la BBC. Reed, que se unió al MI5 en 1940 y permanecería hasta su jubilación en 1976, se convirtió en el supervisor de Chapman y en gran medida su amigo. El plan del MI5 era audaz. En lugar de simplemente retener a Chapman en Bretaña, tenían la intención de enviarlo de vuelta a sus supervisores alemanes, después de convencerlos de que había completado exitosamente la misión. Esto consolidaría su autoridad en la Abwehr y, potencialmente, permitiría recopilar información de inteligencia valiosa sobre operaciones alemanas. Pero primero, necesitaban crear una historia convincente sobre la destrucción de la fábrica de Havilland, sin dañar realmente esta instalación vital. Chapman recibió un nuevo rol. No sería un saboteador real, sino un maestro del engaño. Junto con Ronnie Reed, visitó la fábrica de Havilland en Hatfield. Su tarea: idear un plan de sabotaje plausible que convenciera a la Abwehr de que la fábrica estaba destruida y el agente trabajaba honesta y fríamente. Chapman inspeccionó detalladamente el territorio de la fábrica. Notó posibles puntos débiles, áreas para colocar explosivos y rutas de escape. Todo esto no para un sabotaje real, sino para preparar la leyenda, la historia que contaría a sus supervisores alemanes tras regresar. El resultado fue una historia donde Chapman, con un compañero, su viejo camarada Jimmy Hunt, quien por cierto estaba en prisión británica e indisponible para verificaciones, cruza una cerca baja, coloca 2 maletas con explosivos junto a transformadores y en otro edificio que los alemanes identificaron como planta de energía, aunque era una antigua estructura de piscina. Los detalles del sabotaje están cuidadosamente elaborados: 30 libras de explosivos, mecanismos de relojería, ruta meticulosa de retirada. Todo para que la versión pareciera convincente, incluso bajo interrogatorio. Pero para el éxito final se necesitaba más que una historia. El servicio británico, MI5, debía convencer a los espías alemanes de que la fábrica realmente había sido dañada. Aquí entró en acción un especialista en ilusiones, Jasper Maskelyne. Ya antes de la guerra se había hecho famoso en el escenario como ilusionista, hijo y nieto de magos legendarios, y precisamente su capacidad para crear engaños realistas resultó decisiva. Con la ayuda de un equipo compuesto por electricista, químico, escenógrafo, arquitecto, restaurador de cuadros y carpintero, Maskelyne preparó toda una escena. Los transformadores reales cubiertos con redes de camuflaje y láminas metálicas para que desde la altura parecieran un gran agujero en el suelo. Bloques falsos de madera y papel maché aplastados como después de una explosión. Puertas reemplazadas por dañadas. Estructuras individuales ocultas con lonas especialmente pintadas. Todas las paredes espolvoreadas con hollín. Alrededor dispersos pedazos de materiales viejos para crear sensación de catástrofe. Paralelamente prepararon el acompañamiento informativo. El MI5 se dirigió al editor del periódico The Times, Robert Barrington Ward, con la petición de publicar una noticia falsa sobre el sabotaje, pero él se negó.
no deseando difundir mentiras abiertas. Otro editor vino al rescate, Arthur Christiansen, del Daily Express. Aceptó imprimir una nota en una edición matutina especial para Lisboa, que ya llegaba a la Europa ocupada y las oficinas alemanas. Incluso si altos mandos alemanes notaran que la noticia desapareció en ediciones posteriores, esto solo fortalecería la creencia en la censura. En la noche del 29 de enero de 1943, todo estaba listo para la ejecución. Trabajos de camuflaje realizados bajo el manto de la oscuridad. Dispuestas huellas falsas de un pequeño accidente. Mensaje de radio enviado a la Abwehr. Y de inmediato, organizadas condiciones para posible fotografía aérea por parte de la Luftwaffe. El dueño de la fábrica, Geoffrey de Havilland, advirtió a los trabajadores que no se preocuparan. Todo era una prueba, para mostrar si daños menores eran visibles desde arriba. El equipo de Maskelyne trabajó cuidadosamente. Se mantuvo el silencio, cada paso calculado, y la ilusión de explosión y destrucción se veía tan realista, que incluso empleados locales por la mañana pensaron que la fábrica realmente había sido volada. La intercepción de radio confirmó. El espía alemán en un Focke-Wulf ya había sobrevolado la zona. Las fotografías transmitidas al cuartel general de la Abwehr. Lo principal, no dejar ningún motivo para sospechar engaño, y todos los detalles de la leyenda de Chapman coincidían con lo que los alemanes veían en fotos y recibían de Bretaña. La operación tuvo éxito. La Abwehr recibió no solo pruebas visuales e informativas del éxito, sino también la historia detallada del sabotaje del propio Chapman por radio, con detalles del falso sabotaje. En periódicos británicos, solo en la edición necesaria, apareció una breve mención de una explosión en las afueras de Londres. La información llegó donde debía. Todos los eslabones de una cadena única se unieron, y la falsificación resultó tan magistralmente organizada que el mando de la Abwehr ni siquiera sospechaba cuánto habían sido superados. Después de la brillante operación especial, Chapman se prepara para regresar al corazón enemigo, a la Europa ocupada, donde le esperaría la prueba más difícil. El MI5 desarrolla toda una leyenda para el regreso. Crean nuevos documentos a nombre de Hugh Ganson, organizan embarque en el buque mercante City of Lancaster, y el propio Chapman propone otra invención: plantar para los alemanes una bomba disfrazada de trozo de carbón y supuestamente dejarla en la sala de calderas del barco. Así refuerza su reputación de persona dispuesta a arriesgarse y da a los británicos muestras de dispositivos explosivos alemanes. Luego Lisboa, después la Francia ocupada y finalmente Oslo, donde Chapman es esperado por un interrogatorio minucioso de su antiguo supervisor de la Abwehr, von Groning. Largas conversaciones, análisis de cada detalle del sabotaje y verificación de todas las explicaciones. Pero Chapman ni una sola vez da motivo para sospechar duplicidad. Repite exactamente la historia que elaboró detalladamente con la inteligencia británica. Mientras tanto, los británicos organizan intencionalmente una investigación demostrativa del City of Lancaster tras su regreso, para sembrar rumores adicionales entre agentes alemanes sobre él y su bomba. Agradecida por los éxitos, la Abwehr recompensa a Chapman generosamente. Recibe 110.000 Reichsmarks e incluso un yate personal. Sin embargo, la verdadera sorpresa fue la ceremonia en Oslo, donde le otorgan la Cruz de Hierro, una distinción militar que prácticamente nunca se daba a extranjeros. Se convierte en el primer y único británico honrado con este galardón durante la Segunda Guerra Mundial. El nuevo estatus da a Chapman aún más oportunidades para dobles juegos. Lo destinan a dirigir una escuela de espionaje en Oslo. Fotografía a agentes de la Abwehr que viven en su casa, transmitiendo las imágenes al MI5. Y la fábrica de Havilland, gracias a la brillante falsificación, trabaja sin interrupciones. La producción de aviones ultrarrápidos solo crece, y junto con el nuevo grupo de ataque, estas máquinas se convierten en terrible enemigo para la Luftwaffe. A principios del 44, Chapman recibe una nueva tarea. Después del desembarco aliado en Normandía,
Los alemanes le piden regresar a Bretaña y transmitir datos sobre la precisión de los impactos V1, las nuevas bombas volantes. Salta nuevamente en paracaídas en Cambridgeshire, y luego en sus informes sistemáticamente exagera la efectividad del arma alemana, cuando en realidad los misiles explotan mayormente en los suburbios, fuera del centro de Londres. Los historiadores de inteligencia están convencidos. Su misión salvó miles de vidas, pues los alemanes no corrigieron la puntería, confiando sinceramente en las palabras de su agente estrella. En noviembre del 44, después de otras aventuras y regreso a la vida nocturna londinense, el MI5 decide excluir a Chapman del servicio. Regresa demasiado abiertamente a sus habituales diversiones malas. A pesar de esto, le pagan 6.000 libras y le permiten quedarse con parte del dinero alemán. Lo principal, recibe perdón oficial por crímenes de preguerra. Los temores de que volviera a la mala fama no se cumplieron. Chapman cambia de vida, escribe memorias, se convierte en anticuario en Italia, abre una granja de salud en Hertfordshire, y más tarde se muda a un castillo irlandés con su esposa. La historia de la operación legendaria se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Sus documentos se desclasificaron solo en 2001, después de la muerte de Chapman en 1997. Quedó no solo una biografía brillante de un agente doble, sino un ejemplo de cómo la fuerza de la ficción y la audacia a veces se vuelven determinantes en el gran juego de la guerra.